misa, no, mi hermano, mejor dicho. En los colegios, en la universidad, en la iglesia, sería maravilloso. Pero es un acto de protocolo y de respeto, ¿no? Uno estar muy atento. Igual uno pararse a mitad de prédica no es correcto. Vamos a estar aquí unos 40 minutitos. Entonces uno puede aguantar. En el estadio, imagine el partido de ayer entre Argentina y ¿cómo era el otro? Y Suiza, ¿no? Imagine, hermano, 90 minutos y después otra media hora y la gente sentada no se movía ni pestañaba. Entonces, la realidad que estar en la casa de Dios tiene que ser que una persona tenga de pronto pues, una situación especial y oramos para que Dios traiga sanidad. Pero de resto, mi hermano, uno no se para ni a nada, uno que hay quietico esos minutitos y recibe la palabra. Amén. Amén o amén. Amén. Muy bien, gloria sea a Dios. Bueno, vamos a orar por la palabra. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra es maravillosa, tu palabra es santa. Dios mío, qué privilegio y qué bendición poder predicar tu palabra. Yo te doy gracias porque ¿qué hombre, Señor, puede ser puro de labios y limpio de corazón para predicar tu palabra? Que merezca, Señor, tal privilegio. No lo hay. Por eso sabemos, Señor, que tanto los que predicamos como los que escuchamos la palabra es un privilegio, porque ¿qué oído es tan santo como para recibir la perfecta y preciosa palabra que tú nos das? Por eso hoy humildemente disponemos nuestro corazón, nuestra mente, disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra y que nos bendiga. Espíritu Santo, predica tú, te lo pido hoy. Predica tú, Espíritu de Dios. Te amamos y te bendecimos con todo el corazón. Amén y amén. Dale tu mejor alabanza al Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Muy bien. Hoy voy a hablarte y el título de esta conferencia es: mientras haya un altar, habrá bendición. Mientras haya altar, habrá bendición. Mientras haya altar, habrá bendición. Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha edificado altares, siempre. Cuando uno mira Génesis, dice la Escritura, no me muestra a Adán haciendo altar, pero sí me muestra a Caín y a Abel haciendo un altar para poder ofrecerle sacrificio a Dios, desde el principio de la humanidad. No hay un relato donde diga Dios le dijo a Adán y harás un altar y me harás sacrificio allí, no. Pero prácticamente pasa de la caída del hombre, después mi hermano, a que Adán conoció a su mujer y tienen a esos dos muchachos, a sus dos primeros hijos, y de una me muestra, o sea, es como que Dios ni siquiera tuvo que explicarlo, porque hay cosas que no necesitan explicación, ¿sí? Hay cosas que no necesitan explicación. Lo de un altar para ofrecerle a Dios ofrenda, para Dios ya no hay en el principio, más bien por allá, todo el libro de Levítico me explica el sacerdocio y el ministerio de los levitas y de los sacerdotes para Dios. Pero mira que antes no hay como que Dios monte y donde hubiera un árbol. Y prácticamente ese árbol se convertía en su señal de idolatría, y sobre ese monte y debajo de esos árboles hacían una especie de cultos que por lo general eran perversos, que tenían mucho que ver con los pecados y aberraciones sexuales, que tenían que ver también con sacrificio de seres humanos, de niños. Otros, mi hermano, intentaron levantar imágenes. Nabucodonosor quiso hacerse una imagen de él mismo. La Torre de Babel era de alguna manera también un culto que ellos habían levantado en rebeldía contra Dios. De altares han habido, y hay, desde este momento existen altares de bendición y existen altares de maldición. Lo curioso es que podríamos decir casi con toda seguridad que todo mundo ha levantado altares.
Podríamos decirlo casi con gran certeza. Los españoles vinieron acá a América y encontraron que los mayas, los incas, los aztecas tenían altares. Imaginen, ni se conocían a miles de kilómetros de distancia, separándolos mar, y tenían altares. Usted va a México y ahí hay algo que a mí me impacta mucho, porque hay un altar a la Santa Muerte, ¿no? Y es como una especie de virgen ahí, así, pero con cabeza de calavera. Tremendo, y la adoran y le ponen comida. Y así la gente, mi hermano, siempre es como una necesidad de tener un lugar donde presentar algo. Entonces uno podría decir, todas las culturas tienen altares. El problema es que, o la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿a quién le hemos hecho altar nosotros? Si podemos decir que desde el principio, y si podemos decir que hay una necesidad casi del hombre de tener altares para ofrecer sacrificio de oración, entonces la pregunta no es si hay altar o no, la pregunta es, ¿a quién le hemos hecho altar nosotros? Y seguramente decimos, no, pues a Dios, pastor, eso no tiene discusión. Y yo le creo, yo creo que usted es un adorador de Dios, y yo creo que usted ha levantado altares, tiene un altar para Dios, ¿sí? En su corazón mismo es un altar para glorificar y exaltar a Cristo. Amén o no amén. Pero entonces, según el relato bíblico, la tradición teológica concuerda en que Abraham, que fue, podríamos nosotros decir, el que nos enseña por qué los altares eran importantes. Abraham fue conocido como el padre de la fe, pero también es conocido como el amigo de Dios, y es conocido como aquel que obedeció a Dios en todo. Por eso vamos a tomar a Abraham y esa actividad de levantar altares, ¿por qué los hacía él? Entonces, bíblicamente se habla de 4 altares que levantó Abraham. Abraham levantó un altar en Siquem, Abraham levantó un altar en Betel, Abraham levantó un altar en Manré y otro altar en Moriah. Él levantó 4 altares. ¿Por qué lo hizo? Bueno, tenemos que entender que hay 4 cosas en relación a un altar. La primera es que no existe un altar sin ofrenda. O sea, levantar un altar que por lo general eran hechos de piedra, la persona amontonaba piedra y hacía una especie de mesa de piedras, y sobre esas piedras era que ofrecía un sacrificio. Por lo general era quemado ese sacrificio. Se mataba el animalito y se ponía sobre ese altar, que por lo general era una ofrenda quemada hasta que se consumía completamente. Entonces, todo altar o un altar no existe sin ofrenda. Si no hubiera ofrenda sería un poco de piedras amontonadas. No existe altar sin fuego, porque el altar debía, mi hermano, quemar esa ofrenda. Dice la palabra que esa ofrenda que se quemaba subía el humo, y eso para Dios era olor fragante. La ofrenda que entonces necesita fuego. Pero también el altar, mi hermano, necesita un sacrificio. Entonces, toda ofrenda que se da no tendría valor si la persona no siente que está sacrificando algo, que se está desprendiendo de algo. El mismo rey David dijo, yo no le voy a dar a Dios una ofrenda que nada me cueste. Entonces, cuando uno da una ofrenda que uno dice, eso fue como quitarle un pelo a un gato, si no le costó, quiere decir que esa ofrenda no tuvo sacrificio, no tiene mucho peso. Yo considero que cuando usted y yo le ofrecemos nuestra vida, por ejemplo, los que servimos a Dios, servirle a Dios no es sencillo, porque uno quisiera hacer otras cosas. Y le soy sincero, a mí a veces me ha llegado a dar envidia de la gente que a veces vive relajada, no tiene ministerio, no se preocupa por nada, solamente por trabajar, ir a la casa, comer. Y a veces yo le he preguntado, Señor,
¿Cuánto desde que me convertí a ti? ¿Cuándo no volví a salir un domingo a montar bicicleta o a río? ¿Cuándo? Porque todo el mundo tiene eso. No, pues hoy falto a la iglesia, hoy me voy para el río. Y sencillo, no hay problema. Es un sacrificio. Prepararse uno para servirle a Dios, cuidarse para vivir en pureza y en santidad, es un sacrificio. Pero uno no, a Dios, hay gente que dice, si yo tuviera más tiempo le serviría a Dios. Eso no es cierto. Porque el que le va a servir a Dios se sacrifica. Pero también el altar tiene que ver, mi hermano, con adoración. Y la palabra adoración es muy profunda. Pastor, ahorita llegamos y adoramos a Dios, cantamos canciones. La adoración va mucho más de eso. La adoración tiene que ver con entrega completa de nuestra vida. Entonces, esos 4 puntos, mi hermano, tenemos que tenerlo en cuenta en el altar. Pero entonces, vamos a mirar por qué Abraham levantó esos 4 altares. Primero fue el altar de Siquem. ¿Cuál es el primero? El altar de Siquem. La palabra Siquem, la palabra hebrea es Shechem o Shechem, que significa un hombro sobre el cual se pone una carga. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 8. Vamos a leer, aquí vamos a encontrar un par de altares en este Génesis 12, 8. Perdón, 12, verso 1 al 8. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 8 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toda la familia, no solamente la familia de Abraham, todas. Usted y yo somos bendecidos por la promesa de Dios a Abraham. Pero luego dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Vamos a leer muy bien. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue Lot con él. Y luego dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75 años, el hombre ya estaba maduro. Estaba el hombre ya avanzado en edad. Y una vez ve personas, ay no, pastor, es que yo ya no me siento con fuerzas. Pastor, yo ya me siento decaído. Pastor, si usted viera que, ay, yo me levanto y me duele la chumacera. Pastor, y yo me muevo rápido y me mareo. ¿Cómo así? Uy, sí, mi hermano. ¿Y usted cuántos años tiene? 30, pastor. Pero, ¿y cómo así que 30, hermano? Y usted, sí, ya me estoy volviendo, ya se está poniendo blanca toda mi cabellera. La nieve de los años se está cayendo ya. No, mi hermano, y con 30 añitos, en la flor de la vida, 0 kilómetros. Y ya que es que achacándose dolencia y enfermedad. No, diga conmigo, estoy joven. No, pero dígalo con ella, estoy joven. Diga, estoy en la flor de mi vida. Diga, yo soy fruto. Diga, yo soy fruto. Y estoy bueno. Como fruto, ¿no? Somos, mi hermano, bendecidos. Pero Abraham tenía 35 y apenas allí fue que arrancó el llamado de Dios. Impresionante. Pero luego él dice, aparte que era de tanto, dice, y Abraham fue de 35 años y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, lo adoptó como hijo, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Sí? Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tu descendencia daré, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí ¿un qué? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel,
y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí vamos a ver varias cosas. Lo primero es que Dios no se le apareció en primer momento a Abraham, primero le habló. Primero Dios le habló a Abraham, y cuando Abraham obedeció, ahora sí se le apareció. A veces hay gente que dice: pastor, es que yo nunca he visto a Dios, nunca lo he visto. Posiblemente no lo verás hasta que no obedezcas una palabra que Él te haya hablado. Porque Dios comienza así. Primero Dios te hace un llamado. Algunos dicen una conciencia, pero es un llamado en el corazón, un llamado interno a que lo busques. Cuando usted obedece ese llamado interno, usted comienza a encontrar a Dios en el lugar más fiable y seguro, donde usted sabe que no hay pérdida, y es buscar a Dios en su palabra. Y después de que yo puedo buscar a Dios en su palabra, usted va a notar que Dios va a hablarte a través de su palabra. Y cuando tú empiezas a obedecer la palabra, vas a ver que Dios va a empezar a hablarte. Y cuando usted obedezca las órdenes y los mandamientos y la guía, cuando Dios te habla, Él va a manifestarse, a aparecer a tu vida. Hay gente que nunca ha oído a Dios porque nunca ha obedecido su palabra, porque a veces ni la leen. Hay gente que nunca ha visto a Dios. Pastor, ¿y cómo así? Uno ve a Dios. La Biblia dice que todo hombre que viera a Dios morirá irremisiblemente, pero tú y yo no lo vemos en nuestra parte física, sino que lo vemos lavados en la sangre de Cristo. Y es a través de Jesús que podemos ver la gloria de Dios. O sea, que podemos oírlo y podemos verlo. La vida cristiana no solamente ni una iglesia. Pastor, ya lo escuchó usted. Mi hermano, esta es la puntica del iceberg. Yo te hablo lo que dice la palabra, pero usted necesita más de Dios. ¿Cuánto quiere más de Dios? Entonces, si yo quiero, ya escuché que el pastor dijo que hay que levantar altar. Señor, revélame tú más. Entonces, Dios primero habla a Abraham, y cuando él obedece, ahora sí. Cuando Abraham hace la acción de obediencia, ahora sí Dios se aparece a él. Y levanta el altar de Siquem. Siquem representa un hombro que lleva una carga. Entonces esto no quiere decir que el primer altar que levanta Abraham es un altar donde él necesita de Dios y entiende que sin Dios, mi hermano, la vida es difícil. Él era idólatra. Él ya había hecho altares a dioses paganos. Él venía de la tierra de los caldeos. Él ya había sacrificado a ídolos. Pero él veía que nada de eso le funcionaba. Como mucha gente, mi hermano, que ya ha ido aquí, ya ha ido allá, le ha pagado a brujos, le ha pagado a hechiceros, le ha pagado a adivinos, ha pagado riegos, los ha pagado. Ha ido donde el homeópata, ha ido donde la medicina natural, ha ido donde el médico de medicina occidental y nada funciona. Ha ido al psicólogo, ha ido al terapeuta, ha ido al psiquiatra, ha ido al chamán. Hay gente que se ha recorrido todas las fes posibles. Se ha metido a la iglesia que cree que Jesús es un ángel. Se metió a una iglesia que cree que Jesús es un fantasma. Se metió por allá a otra iglesia que cree que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así se han recorrido buscando y no han podido encontrar el descanso a su vida. Cuando Abraham levanta el altar de Siquem, después de que Dios le ha hablado y después de que Dios le ha dicho: ve a la tierra que te mostraré, lo que está haciendo Abraham es decir: de aquí en adelante, Señor, y este altar será señal de lo que yo quiero hacer. Yo quiero caminar contigo.
Dios le dijo a Moisés eso. Dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Jesús lo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Entonces, ¿por qué la gente sin Cristo anda, como lo dijo el mismo Jesús, andan afanados? ¿Qué he de comer? ¿Qué he de vestir? Cuando el Señor dice que Él alimenta los pájaros del cielo sin que ellos tengan que cosechar, y viste las flores del campo sin que sepan hilar. Dios dice que Él cuida de su creación y sobre todo cuida de sus hijos. Usted es un hijo, una hija de Dios. Para Dios usted vale más que los lirios y que los pájaros, porque usted es, mi hermano, su mayor tesoro. Y por eso usted tiene que creerle a Dios y saber que Dios no te va a soltar y que en medio de la prueba Dios te va a fortalecer. Porque si levantamos un altar a Dios, como lo hizo Abraham en Siquén, Él nos va a dar descanso y la carga de nuestro hombro será quitada. Y vas a sentir, mi hermano, cuando usted venga a la iglesia, hay gente, mi hermano, que viene como cargada, viene así y sale igual. Pero yo declaro que en este día, hoy, no saldrás igual de ese lugar, porque Dios quita la carga de tus hombros. Dios quita toda presión. Dios quita todo cansancio. Venimos a descansar en Él, a disfrutar de su presencia. Cuando oramos, cuando adoramos, descansamos. Si usted ora y no descansa, estás orando, mi hermano, mal. Uno tiene que buscar tiempos de descanso en Dios. Uno tiene que buscar su presencia. Dormir mucho no te dará descanso. Antes de usted se acuesta en una cama mucho rato y levanta con más dolor en la espalda. Sentarse a ver televisión todo el día, eso no es. Pero cuando uno, mi hermano, busca a Dios, Dios da descanso. Segundo, el altar en Betel. Fue el segundo altar que levantó el Señor. Verso 8 lo dijo. Dice, y luego que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Es importante saber que el altar quedó entre Betel y Jai. La palabra Betel, mi hermano, usted seguramente ya lo sabe. La palabra Betel significa casa de Dios. Eso significa la palabra Betel. Es una combinación de dos palabras, Beit y El. Beit, que indica casa, hogar, cabaña. Y Él, siempre que usted vea algo que termina en Él, se refiere a Dios. Él significa el fuerte. Entonces cuando usted escucha Daniel, Dios es nuestra justicia, Joel, ¿sí? Quien ve a Dios, Rafael, Dios que sana, ¿sí? Ariel, Dios de pureza. Siempre que termina en Él, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que Betel es casa de Dios. Y usted sabe que en ese monte donde levantó Abraham altar en Betel, allí se hizo el templo de Salomón. Ahí fue donde se hizo el primer templo. Pero entonces estaba Betel, casa de Dios, ¿cierto? Pero al otro lado estaba Jai. Jai usted lo encuentra en el libro de Josué. Dice que Jai era una ciudad pequeña, pero que logró vencer al ejército de Israel, porque había un hombre que pecó, que se cogió algo que era cuando conquistaron Jericó, y se trajo un manto babilónico y un lingote de oro, y eso trajo maldición. Pero Jai, aquí en Abraham, porque Josué fue mucho después de Abraham, Jai, desde Abraham ya se conocía como la ciudad de los escombros o la ciudad de las ruinas o montón de ruinas. Entonces mire donde estaba Abraham. En un lado estaba Betel, casa de Dios, y al otro lado estaba Jai.
casa de ruina o montón de escombros. Mi amado, en la vida muchas veces tenemos que escoger, porque al fin de cuentas la vida es de decisiones. Toda la vida se basa en tomar decisiones. Y a veces no es tanto de inteligencia, de sabiduría, no es tanto de tener plata, es de decisiones, de saber tomar las decisiones correctas. Usted se casó con la persona correcta, decidió bien. No le está yendo bien en su hogar. Ah, pastor, entonces decidí mal, ¿qué hago? En Dios hay restauración. En Dios no hay matrimonios malos, solamente hay matrimonios que necesitan dejarse moldear por Dios. ¿Amén o no amén? Y es más fácil moldear a una persona que moldear a dos. Cuando yo era soltero, Dios me pegó unas moldeadas. Y eso era rapidito que Dios trataba en mi vida. Cuando me casé, ya éramos dos, porque ya somos una sola carne, pero dos personas. Y moldear una pareja demanda más esfuerzo, pero para Dios no hay nada imposible. Pero la vida es de decisiones. Y Abraham tenía que decir, o escoger la casa de Dios, hacer un altar en la casa de Dios, o hacer un altar en una casa de ruina. Decisiones. Usted es una persona que tiene que tomar decisiones. Escúcheme, y si usted empieza a tomar buenas decisiones, entre más joven, le va a ir mejor. Por eso la Biblia dice a los jóvenes, escucha el consejo de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. ¿Por qué? Porque los papás y las mamás fueron jóvenes, también fueron pachucos, y ellos ya tomaron malas decisiones y le fue mal. Entonces ellos ahora no quieren que usted pase por la misma. Pero como hay algo muy raro, y no le pasa solamente a los jóvenes de esa generación, le ha pasado a todos los jóvenes raro, es que cada uno quiere aprender a su forma y nunca escuchar el consejo y la enseñanza de su papá y de su mamá. Como una muchacha me dijo, pues si yo me estrello, pues me estrello, déjeme estrellar. Porque la persona piensa que se estrella con la vida y que va a seguir igual. Cada estrellón deja su chichón. Y uno como padre lo que quiere es evitarle eso a los hijos, que queden llenos de chichones en la vida. Abraham tenía que tomar una decisión: Betel o Jai, casa de Dios o casa de ruina. Escoger. Usted tiene la oportunidad de escoger. Todos los días uno toma decisiones. Lamentablemente tomamos a veces malas decisiones y nos va mal. Pero por eso tenemos a Dios. Y si levantamos altar a Dios y escogemos Betel, Él nos va a guiar. Yo dije que Dios nos va a guiar. Abraham, desde que empezó a ir a Dios, ella no se movía si no era porque Dios le diera una palabra. Yo cuando no conocía de Dios, yo hacía lo que yo quería, me levantaba, hacía, me metía, no me importaba, me iba para donde yo quería y ¡pum! Mi hermano, chichones. Pero desde que yo empecé a oír a Dios y yo vi que, y se lo digo, es que, mire, yo creo que la vida cristiana es de fe, pero también es de conveniencia. Y yo empecé a ver que obedecer a Dios me iba bien. Yo empecé a ver que caminar con Dios a uno le va bien. Uno sale adelante, prospera. Y yo dije, pues más brútico yo de no agarrarme a esa bendición. El que camina guiado por Dios le va bien. Prospera en todo lo que hace, porque toma buenas decisiones. Yo le digo a Dios, Dios mío, estórbame aquello que no sea tu voluntad, estórbemelo. Si usted ve que yo me estoy metiendo y aún tú me hablas y sigo de necio, estórbame, pero no me dejes hacer algo que esté fuera de tu voluntad. Y eso es lo que uno, mi hermano, le asegura el éxito.
hay que escoger bien. Dígale al que está a su lado, escoja bien, mijito, dígale. Mire, mi hermano, eso del mundial y todo eso, un poco de gente quedó endeudada porque hizo apuestas. Con eso del fútbol, con uno de los partidos, endeudada. Yo nunca vi un silencio tan profundo como cuando perdió Colombia. Y yo digo, bueno, perdió y todo, pero qué silencio. Pero, y yo, bueno, ¿y por qué? Mi hermano, gente endeudada. Y es que le meten a usted Betplay, yo no sé qué, yo no sé cuánta, y la gente desesperada, y hasta mujeres. Porque yo fui a un supermercado y era un partido de Argentina, no con este y no con otro. Y le iban ganando a Argentina. Y la cajera era asustada, pálida, los labios los tenía grises, asustada. Dijo, ay, no, le dije así a la otra, no puede perder Argentina. Y yo, pero ¿por qué está tan asustada? Y es que la gente, no hay una cajera, ¿cuánto puede ganar? Y la gente no apuesta 20 o 50, $1.000.000 de pesos. Y es que si pierdo $1 millón. Y yo dije, mija, pero yo la miré, pero uno pilando por el afrecho, hermano. Bien dura la situación. ¿Y quién se va a poner a apostar $1.000.000 de pesos que por un partido de fútbol? Claro que ganó a Argentina y yo creo que a esa mujer le volvió el alma del cuerpo, pero uno sufrir, hermano, eso no es de Dios. Óigame, las apuestas no son de Dios. No me lo va a repetir. Las apuestas no son de Dios. ¿Cómo uno va a arriesgar, mi hermano, el sustento de sus hijos por una apuesta? De buena que Argentina ya compró el mundial, porque no. Diga conmigo, decisiones. A veces tomar buenas decisiones se demoran un poquito, pero vale la pena. Vale la pena. El tercer altar, mi hermano, fue en Manré, ubicada en Hebrón. Génesis 13, 14 al 18 dice así. Génesis 13, ya pasamos al otro capítulo. Dice Génesis 13, 18, 14. Génesis 13, 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también contará tu descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí ¿un qué? Un altar. ¿A quién? Ojo, porque siempre dice un altar a Jehová, porque como le digo, altares es lo que había, mijo. Todo el mundo hacía su propio altar. Pero ¿es altar a quién? Usted tiene que tener un altar, quizás 2 o 3. Lo que no sabemos es a quién se los ha dedicado. En el nombre de Jesús espero que sea a Jehová, sea al Dios de los cielos. Y si hay altares que no son edificados para nuestro rey, hay que tumbarlos, hay que darle martillo a eso, porra. Entonces cuando Abraham llega, mi hermano, a Hebrón, Dios le habla y le da tremenda palabra. La escritura dice que los pastores de Lot, que fue el que él adoptó como hijo, era hijo de su hermano, era sobrino, pero lo adoptó como hijo. Pero los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Y Abraham dijo, usted y yo somos familia, no vamos a pelear. Lot había sido bendecido porque él estaba bajo la cobertura de Abraham. Pero se pusieron a pelear los pastores. No dice que Lot de Abraham, sino los pastores. Y no que a Lot sí le faltó humildad y reconocimiento.
El problema no es que Lot se tuviera que despegar de Abraham, no hay problema. Hay momentos en que Dios lo quiere llevar a uno, te quiere hacer crecer y te va a llevar a nuevos lugares. Nunca ha habido problema por eso. El único detalle es que uno se vaya deshonrando la cobertura a través de la cual Dios lo bendijo a uno. Entonces, yo de lo que hubiera hecho, no, pues, Abraham, ¿cómo es que están peleando? Ya los voy a regañar. Y yo voy, ¿qué les pasa? Ustedes no han visto que ustedes cuidan mis ovejas porque mi tío, mi papá adoptivo está bendecido por Dios. Dios le dio una promesa a él y esa promesa me llegó a mí. No, él dijo, ay, sí. Y Abraham le dijo, separémonos. Y aunque Abraham pudo haber escogido el lugar porque él era el mayor, el de más autoridad, le dio la bendición a Lot que escogiera él a qué lugar irse, y él escogió el valle de Zoar, la mejor tierra, ríos, todo bonito. Y pues Abraham dijo, porque Abraham le dijo, escoge tú, si tú vas al valle, yo me voy al monte. Y de una, Lot dijo, no, me voy para el valle porque era más atractivo a los ojos. Pero ¿sabe qué había allá en el valle de Zoar? 5 ciudades perversas, entre ellas Sodoma y Gomorra. Y él ya sabía que allá estaban esas 2 ciudades porque ellos habían comerciado mucho con ellos. Y usted ya sabe, no estamos hablando de Lot. Abraham le dice, bueno, Lot, vaya usted con su gente, lleve todo. Y cuando Lot se aparta de Abraham, Dios aparece a Abraham y le suelta tremenda bomba. A veces Dios tendrá que sacar gente de nuestra vida para podernos soltar la bendición que permanece para siempre. Abraham ya era bendecido con riquezas. Abraham ya era bendecido con mucha prosperidad, pero él quería un hijo. Y solo cuando Lot se aparta es que Dios le dice, ahora sí, mira a tu derecha, a tu izquierda, al norte, al sur, toda esta tierra te la voy a dar. Y empiece a caminar por ella, porque toda te la voy a dar. Escúcheme. Infortunadamente, hay negocios, empresas, oportunidades laborales, profesionales, relaciones que están frenadas porque andas con personas que no están dentro del plan de Dios para tu vida. Y eso se lo digo a los solteros solamente, no a los casados, a los solteros solamente. A veces hay personas solteras que tienen novio o novia que no son los de Dios para su vida. Que no son. Pero mientras que usted está ocupando ese lugar, nunca te llegará el que es o la que es. Cuando se aparta Lot, Dios bendice. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Levanta ese altar ahí en Manré. Pero hay un detalle con Manré. La palabra Manré es un nombre feíto. Manré significa tierra de amorreo. Los amorreos eran el pueblo que habitaba allí. Pero también significa tierra de lujuria y de rebeldía. Imagine la tierrita que le soltó Dios. Pero había un propósito. ¿Por qué? Cuando Abraham levanta altar allí, a esa tierra que Dios le prometió. Cuando Dios levanta altar, lo que Abraham está diciendo es, de aquí en adelante, esta tierra queda consagrada a Dios. ¿Aló?
a levantar altar y a ofrecer sacrificio, le está diciendo, esta tierra le pertenece, de aquí en no me importa si aquí vivía el amorreo, no me importa si es llamada tierra de lujuria, no me importa si es llamada tierra de rebeldía, de aquí en adelante Dios dijo que era mi tierra, y Abraham dijo, y como Dios me la prometió, de aquí en adelante será llamada tierra de bendición, tierra donde fluye leche y miel para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, y Dios una vez una persona, pastor, yo necesito trabajar, y bueno, hermanita, hasta me dijo, pastor, ore por la hoja de vida. Le dije, yo te bendigo a ti, porque si oro por una hoja de vida y las demás, me imagino que usted va a hacer varias hojas, entonces ¿para qué orar por una? Más bien, oro por usted para que todas las hojas de vida que haga tengan gracia, y consiguió un buen trabajo. Pero como al mes mi hermano estaba chantada porque le hacían la guerra, querían sacarla de allí. Había una persona allí que quería que un familiar o alguien conocido entrara, y pues la otra muchacha fue la que entró. Y le hacían la guerra a mi hermano, mejor dicho. Y yo, no, como que me va a ir. O sea, era raro porque entró toda contenta y al mes ya estaba toda chantada con ganas de irse. Y viene la pregunta, si eso te lo dio Dios, ¿por qué vas a salir de ahí? ¿Aló? Si eso te lo dio Dios, ¿por qué vas a renunciar a eso? Entonces, ese altar en Manré me habla de la conquista que nosotros necesitamos. 4 cosas. Lo primero, Dios nos ha dado una tierra como herencia, y si Dios me la dio, nadie me la va a quitar. Por eso lo tiene que creer. Dios le da una bendición, y en el primer problemita empiezan a decir, ¿será que fue que no, mi hermano? Dios te dio una tierra por herencia. Nadie te la va a quitar. Que lo que Dios nos da es para siempre. Lo segundo es que la tierra está invadida por el pecado. Es verdad, a donde uno llegue. Usted va a llegar a toda parte, y en toda parte hay pecado. Hay vecinos torcidos, mi hermano, la circunstancia. No, mi hermano, entiéndalo, hay pecado. Pero el tercer punto es que, a pesar de que la tierra está en pecado, usted y yo estamos escogidos por Dios. Y somos diferentes a las costumbres de la gente que no tiene a Dios. Abraham llegó a Manré, pero él no dejó, mi hermano, no se dejó llenar de lujuria o de rebeldía. Él sabía que era escogido por Dios, sabía cuál era su identidad. Pregunta, ¿sabe cuál es su identidad en Dios? Porque si usted dice, es que en mi empresa todos roban, y por eso usted también va a caer en eso. Es que en mi empresa todos son perezosos y todo el mundo se hace loco, y usted va a caer en lo mismo. No, es que allá donde trabajo todos son lujuriosos y tomatragos, y usted va a hacer lo mismo. No. No, señor. Abraham llegó y dijo, yo tengo identidad, yo sé quién soy. La tierra que Dios me dio está en este momento habitada por amorreos, pero Dios me dijo que yo la tomara. Entonces, mi hermano, primero, Dios nos dio una tierra por herencia. Segundo, está así invadida por el pecado. Tercero, somos escogidos y somos diferentes a las costumbres de la tierra. Cuarto, debemos luchar para conquistar la tierra que Dios nos prometió. Pero si Dios ya me la dio, sí, ya te la dio, pero hay que conquistarla, hay que lucharla. Una vez mi hermano estaba en una administración y Dios le dio una palabra a una mujer. Le dijo, prepárate porque Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Prepárate porque Dios te va a permitir abrir un negocio que va a ser de bendición. Como a los 4 meses, yo, no, pastor, pues que Dios me dio una promesa tremenda que yo iba a ser millonario y que iba a tener mi empresa. Y hay nada. 4 meses y nada, pastor. ¿Y cómo así? ¿Y por qué era? ¿Qué será? Yo, sí, pastor, y le cuento que yo renuncié al trabajo y estoy esperando en mi casa a ver que eso pase. Hasta me gasté la plata de los ahorros, que porque ya para qué necesitaba plata ahorrada y ya iba a ser la mujer más millonaria. Así no funciona. Así no funciona. Ahora, pregúnteme, diga, ¿por qué, pastor? Pregúnteme. Porque toda promesa de parte de Dios demanda de que yo, mi hermano, me alinee
a lo que Él quiere que haga. Y si Dios me dijo, vamos a montar un negocio, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a tocar puertas, a mirar cuál es el negocio, cómo me va a quedar manicruzado en la casa. Si me empiezo a mover, me empiezo a mover. Si hay una promesa, yo escuché una mujer que Dios le dio también una palabra y le dijo, prepárate porque en los próximos meses Dios te va a poner en gracia y vas a subir 3 escalones en puestos en tu empresa. Tremenda palabra, mi hermano. Una cosa milagrosa, 3 niveles lo iba a subir. ¿Qué hizo esta mujer? Dijo, para yo subir de 3 niveles, en esos niveles altos solamente hay gente preparada. ¿Qué hizo? Se puso a estudiar, hermano. Se puso a preparar para llegar a ese nivel, para que cuando la llamaran, claro, tengo aquí. Si se queda ahí, no, pues y aquí esperando. Puede que la hubieran hasta llamado, pero dice, no, pero es que no cumples con los requisitos. Dios cumple y pone gracia, hasta la llaman. Venga, es que quiere, usted es buena trabajadora, venga, vamos a mirar. Pero cuando miren, no, pero es que no podemos porque tu perfil no llega. Entonces, si Dios le da una palabra, ¿qué hace uno? Comienza a prepararse, a tocar puertas, a buscar. Mire, mi hermano, cuando Dios le da una promesa, usted tiene que empezar a moverse. Promesa dada, promesa que me empiezo. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió esta promesa? Y Dios no le dijo, y quédate aquí sentado rascándote el ombligo. No. Le dijo, levántate, verso 17. Levántate, 13:17, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Párese papito, párese mamita y empiece a buscar, porque yo te doy la promesa, pero nos toca conquistarla. Hay promesas que Dios ya te dio, hay que conquistarlas en el nombre de Jesús. Hay que conquistarlas. Y el último altar fue el altar de Moriah. El altar de Moriah. Y el altar de Moriah, mi hermano, Génesis 22, 1 al 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El altar de Moriah. El altar de Moriah tiene 2, o más bien la palabra Moriah tiene 2 significados. El primero, y es el más certero, es que Moriah viene de 2 palabras, Mor y Yah, que significa visto por Jehová. Yah es también una contracción de la palabra Jehová, visto por Jehová. Eso significa Moriah, visto, que Dios se aparece y tiene un encuentro personal con la persona. Pero también esa palabra Moriah tiene una conexión con la palabra mirra. La mirra era uno de las fragancias, de los elementos más usados en la adoración, el incienso y la mirra. Era lo que se usaba en el altar de adoración. Era un olor profundo, fuerte. Solo que la mirra, por ser un elemento que tenía un olor fuerte, esa mirra era usada para embalsamar a los muertos. Es más, la mirra se mezclaba con alguna bebida y se le daba a una persona que estaba agonizando. Cuando Jesús estaba en la cruz, mezclaron vinagre con mirra y le dieron a beber, pero él no quiso, porque era lo que se le daba a los que estaban agonizando, porque
les calmaba el dolor, los anestesiaba. Jesús no quiso tomar ello, ¿no? Jesús pidió agua, yo tengo sed, y le pagaron fue eso, y Jesús lo rechazó. Pero luego la mirra fue usada para embalsamarlo, supuestamente, porque usted sabe que Jesús resucitó al tercer día, la tumba está vacía, amén. Y yo podría predicarle este texto porque me encanta. Ayer que lo leía lloraba, me quebranté allí. Pero solamente para entender por qué Abraham levantó el altar en Moriah. Es el lugar donde uno muere a lo que más ama. Porque te voy a decir algo, iglesia. Pensamos que un idólatra es aquel que se postra debajo de una imagen, que rinde culto a religiones, a dioses paganos. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar principal en tu corazón y que pretende desplazar a Dios. No podemos juzgar a Abraham si Isaac llegó a ser lo más importante para él. Pero lo que sí es que Dios le dijo: dame a tu hijo al que amas. Y Abraham tuvo que morir a lo que más amaba. No a lo que no quería. No a lo que le sobraba. A lo que más amaba. ¿En qué momento la iglesia perdió su anhelo de entregarse completamente a Jesucristo? Ahora le invertimos más tiempo al trabajo, le invertimos más tiempo al estudio. Algunos han llegado a idolatrar un carro, una moto. Uno no puede ni siquiera idolatrar a los hijos. Ni siquiera los hijos pueden estar por encima de Dios. No estoy hablando de la iglesia. Acá venimos a reunirnos. Es un lugar de servicio. Estoy hablando en nuestro diario vivir. Abraham tenía que levantar ese altar. Es más, todos los altares los levantó Abraham por iniciativa. Ese altar Dios se lo ordenó. Abraham, levanta altar y sacrifícame a tu hijo, al que amas. Entonces estamos frenados en ello. Ancianos, adultos, jóvenes, niños, todos necesitamos entender que no podemos permitir que nada ocupe el lugar de Dios en mi corazón. Hay muchos altares, mi hermano, que hemos levantado, que no se le está dando gloria a Dios. Te estás sacrificando por otras cosas. Te trasnochas por otras cosas. Te puedes trasnochar por tu trabajo. Te trasnochas por hacer un trabajo en el colegio, en la universidad. Te trasnochas jugando fútbol. Te trasnochas viendo series. Te sacrificas por otras personas. Pero cuando es para Dios nos duele, nos cuesta, nos pesa. Hasta a veces nos da como rabia de tener que darle eso a Dios. ¿Usted cree que para Abraham fue fácil llevar a su hijo al sacrificio? No. Yo creo que varias veces pensó: ¿y si me vuelo?
¿Para dónde? ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu, Señor? Y puede que alguno diga, no, pastor, usted está predicando muy duro y nos está exigiendo mucho. Me voy por una iglesia donde no me exijan tanto. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde? Quizás es el altar más difícil de construir. Pero yo te aseguro algo. Ese altar también fue llamado el altar de la provisión, Jehová Jireh. Ahí fue donde se dio ese nombre. Y amado amigo, solamente cuando Abraham obedece a Dios y Dios detiene que sacrificara, solamente ahí Dios le dio la palabra de bendición. Una palabra tremenda, no tengo el tiempo, pero solamente te digo, si tú y yo levantamos altar en el monte Moriah, nada nos faltará. Amén. Yo dije, nada nos faltará. Amén. No habrá escasez. Amén. No habrá ruina. Amén. No habrá pobreza. Amén. No habrán deudas. Amén. No habrá enfermedad. Amén. En el monte de Jehová, allí es donde Dios, mi hermano, se manifestará en nuestra vida y podremos verlo cara a cara. Allí en el monte Moriah Dios nos dará la fuerza para conquistar las promesas. Y allí en el monte Moriah Dios nos va a permitir, mi hermano, recibir revelación para caminar siempre en bendición. Por eso hoy te invito para que levantemos altar a Dios y para bendecir su nombre caminando en su perfecta voluntad. Dale ese aplauso un poquito a Dios. Tengo, mi hermano, un minuto. Ahí como está, dígale, Padre, yo te amo y te adoro y te bendigo y te doy gracias. Te amo, Señor. Gracias por haberme enseñado en esta mañana tu palabra. Pero también te quiero pedir ayuda, Señor. Hoy reconozco que quizás hay muchas cosas, no lo he hecho intencionalmente, pero hay muchas cosas que se han vuelto altares que no son para tu gloria. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Yo quiero levantar ese altar, Dios mío, de adoración profunda, ese altar de quebrantamiento, ese altar donde muera aún aquellas cosas que más amo, pero que me quieren quitar, Dios mío, el tiempo en tu presencia. Todo aquello que quiera ocupar el lugar que solo tú mereces, mi Dios, te pido que lo quites de mi vida. Hoy te consagro mi corazón. Hoy, Señor, así como Abraham en el monte Moriah, así yo levanto altar de adoración, de entrega, de sacrificio. Yo sé que en tu altar yo puedo tener descanso, puedo recibir guía y dirección. Yo sé que en tu altar, precioso Dios, tú me ayudarás a conquistar la tierra que me has prometido. Y yo sé que allí en ese altar tú proveerás, Jehová Jireh. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Llévalos en bendición y victoria a sus hogares, en el poder de tu palabra. Gracias, porque somos una iglesia que levanta altar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dale ese aplauso, Señor. Que Dios los bendiga.